Hola, eh, no digo buenos días ni buenas tardes, pero bueno, lo digo igual, buenos días y buenas tardes para todos aquellos que me verán cuando suba el video. No lo hago en vivo, pero lo subiré. Quiero compartir algo sobre, sobre lo profético, especialmente sobre el ministerio profético. Algo que Dios está haciendo en estos días es levantando y restaurando el ministerio, no don profético, sino un ministerio profético. Es a lo que me refiero. No digo que Dios no esté restaurando el don profético, me estoy refiriendo al ministerio profético. Y quiero compartir algo sobre ello. Aquí en la escritura dice así, en Hechos 26, versículo 27. Hablar un poco. Pablo aquí ya estaba preso. Este es Pablo quien habla y él aquí ya estaba preso. Él aquí estaba todavía no estaba en Roma. Esto fue antes de él ser enviado a Roma y había apelado al César. Y dice, él estaba hablando al rey Agripa, que era un rey, por supuesto, lo acabo de decir. Entonces, no era un gobernante, sino un rey, como el rey Herodes. Entonces, dice en el 26, capítulo 26, versículo 27, dice, ¿crees, oh rey? Le dice Pablo a los profetas. Le hace la pregunta, ¿crees, oh rey, a los profetas? Y Pablo mismo responde la pregunta que él mismo hace. Dice, yo sé que crees. Pero arriba, en el versículo 26 dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, decía Pablo. Y dice así, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues, clave, dice, pues, no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, todo, la resurrección de Cristo y todos estos acontecimientos en Israel, nunca fueron algo secreto. Fue algo muy visible para muchas personas, desde antes de Cristo y aún después, cuando comienza la iglesia, que es después de Cristo, cuando Cristo muere y resucita y asciende y demás. Entonces, quiero compartir sobre eso, empezando por ahí. Pablo habla de los profetas de este rey, o sea, un rey creía a los profetas, o sea, un rey creía en los profetas. No está hablando de alguien que tenía el don profético, dice que eran profetas, ministerio profético. Entonces dice así, ¿crees, oh rey, a los profetas? Quiero hablar sobre los profetas, porque hay muchas personas que no creen que hoy existe el ministerio profético en el nuevo pacto. Pero quiero hablar que en el nuevo pacto existen los profetas. Oh, Lachi, no es rey, yo no soy el rey, pero dice, oh, Lachi, como si me hiciese preguntar, ¿tú crees en los profetas? Bueno, yo te diría, yo sí creo en los profetas. ¿Pero por qué? ¿Cómo me respaldas eso bíblicamente? ¿Qué evidencia tú tienes de que hoy existen los profetas? Bueno, sí, tengo evidencia, mira. Quiero ir a 1 Corintios 12, que es Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, hablándole de los dones, sobre el cuerpo de Cristo y hablándole sobre la relación entre los miembros y demás, y también hablándole sobre miembros en lo particular que eran ministros, que tenían un ministerio. Dice en 1 Corintios 12, verso
verso 28. Pero quiero leer el verso antes. Quiero leer el verso 18 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice así, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién lo colocó? ¿Quién puso la mano? ¿Quién puso el pie? ¿Quién puso el dedo gordo del pie, el dedo gordo de la mano? ¿Quién lo puso en el cuerpo? Dice que es Dios. O sea que Dios, organizó el cuerpo como Él quiso. Según su voluntad, Él lo organizó. Pero mira lo que dice Pablo, hablando del cuerpo que es la iglesia. Dice así, en el verso 29. En el verso 28, dice así. Y a unos puso Dios en la iglesia. Lo dice de otra manera. No dice ahora, a unos puso Dios en el cuerpo. Lo está diciendo de otra manera. Ahora dice, a unos puso Dios en la iglesia. Y mira quién puso Dios, que el hombre hoy lo quita. Y está hablando del nuevo pacto. Está hablando de una iglesia de Dios en el nuevo pacto. Dice así, primeramente apóstoles. Para los que no creen en los apóstoles, existen los apóstoles hoy. Apóstoles. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Dice luego los que hacen milagros. Luego, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice así. O sea, si hoy en día tú crees en el cuerpo de Cristo, si hoy en día tú crees en la iglesia, si hoy en día tú eres iglesia, tú tienes que creer en lo que Dios puso en la iglesia. De hecho, tú puedes ser un profeta, de hecho, tú puedes ser un apóstol, de hecho, tú puedes ser un maestro, de hecho, tú puedes ser de los que sanan, de hecho, tú puedes ser evangelista. ¿Ve? Ahora voy a ir a otro versículo. O sea, si tú crees en el cuerpo de Cristo, que la Biblia dice que estamos en la era de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entonces tú tienes que creer en esto que Dios puso. Si no, estaría el cuerpo cojo. Perdona la bulla. Mira como lo dice en Efesios versículo 4, capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo, quiero leer desde el 8 hasta el 11, hasta el 12. Hasta el 11. Dice así. Por lo cual dice, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de Cristo, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, él mismo constituyó. Él está hablando de Cristo. Mira, él está hablando de Cristo, que Cristo constituyó. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, según el orden. Dice, pastores y maestros. O sea, estos 5 ministerios los constituye, los da el Señor Jesús. Quiero ir de nuevo a 1 Corintios para que veamos que no lo da el Espíritu Santo, lo da el Señor Jesús, porque el que subió, el que ascendió no fue el Espíritu Santo, fue el Señor Jesús. 1 Corintios 2 igual, dice así, en el versículo 5, pueden leerle contexto porque es muy bueno para examinar las escrituras. Dice el versículo 5 del capítulo 12 de 1 Corintios, dice así, y hay diversidad de ministerios, hay muchos ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor no es el Espíritu Santo, el Señor, hablando de Jesús, es Jesús.
Entonces, Él es quien da los ministerios. El Espíritu Santo da dones espirituales que ayudan al ministerio. Ahora, quiero que puedan ver que hoy existen los profetas, el ministerio profético. No solamente el don profético, sino el ministerio profético. Quiero leer algo que Jesús, antes de morir, dijo, para que vean algo. En una parte, no sé ahora el capítulo ni el versículo, dice que Él quiere que vayan a Él, para Él luego enviarlo. O sea que es Jesús quien envía. Mira cómo dice sobre... Ajá, ok. Buscar acá. Ok, dice. Cuando Él reprendía a los fariseos, cuando Él reprendía que Él lo estaba criticando, hipócrita y todas las cosas que dijo, en el versículo 34 del capítulo 23 de Mateo, del libro de Mateo, dice, por tanto, pero quiero leer el versículo 33, porque por tanto te engancha un versículo arriba, o te engancha lo que viene hablando arriba, y dice, vosotros, en el 32, dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Pero en el 31 antes, quiero leer el 31 para leerlo seguido. Vaya, vamos a leerlo un poquito más arriba. Desde el 29 hasta el 34. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Esto es una de las cosas que él sigue diciéndoles a ellos. Porque edificáis los sepulcros de los profetas. Ay. Y adornáis los monumentos de los justos. Ahora mira lo que dicen. Dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido unos cómplices de en la sangre de los profetas. Han sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Y dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y así, por tanto, he aquí, yo os envío, dice Jesús, yo os envío profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Hay que hablar de esto en otro momento, tomando el ejemplo de lo que Jesús está hablando, de lo que iba a suceder, porque Él envía a los profetas y lo que le hacen a los profetas hoy en día. Ahora estamos viendo este punto, que Jesús envía profetas, que Jesús envía apóstoles, que Jesús envía maestros, evangelistas, pastores también. Ok, quiero hablar un momentico rápido sobre un profeta. Esto es en el 11, Hechos 11, capítulo 11, versículo 27 y 28. Estamos en el nuevo pacto. Ya estamos hablando del nuevo pacto, no del antiguo, sino del nuevo pacto. Ya después que Cristo, o sea que la iglesia comenzó después que Cristo ascendió. Dice, y que vino el Espíritu Santo. Dice, que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Dice en el versículo 27 y 28, el capítulo 11 de Hechos. Quiero hablar un momentico rápido sobre lo que había sucedido. En Antioquía, después de la persecución de los apóstoles, de la iglesia en Jerusalén, por dentro también está la de Pablo, la persecución de Pablo, se desató una persecución muy fuerte. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los discípulos, no apóstoles, los discípulos fueron expandidos y solamente le predicaban a los judíos, pero habían unos sobre los cuales la mano del Señor estaba sobre ellos, o sea que Dios le estaba respaldando, le predicaron a los gentiles o a los griegos. Y entonces ellos iniciaron una iglesia en Antioquía,
de Siria, no Antioquía de Priscila, sino Antioquía de Siria, y que eso es eh, cuando miras el mapa, es encima de Canaán, encima de Israel. Entonces ellos se expandieron y empezaron a predicar el evangelio, también dándole cumplimiento a lo que Dios le había dicho, que el evangelio, y predicar el evangelio, y dándole cumplimiento también que no era solamente en Jerusalén, sino también en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, o sea, en muchas tierras. Ahora, ellos predicaron el evangelio y se inició una iglesia en Jerusalén, en Antioquía de Siria, donde no fue iniciada por los apóstoles, pero del concilio de Jerusalén fue enviado Bernabé hacia esta iglesia a ver. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice la escritura en el versículo 23 del capítulo 11 también, dice, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y en vez de, esto no es lo que dice la Biblia, pero se ve, lo puedes leer ahí, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, o sea, ese era Bernabé, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, él no regresó a Jerusalén a decir lo que vio, él fue a Tarso, él fue a buscar a Pablo. ¿Por qué? Porque a Pablo se le había dicho, cuando el Señor se le presentó, para lo cual el Señor lo escogió, que él iba a ir a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles, el enviado. Apóstol significa enviado a los gentiles. Entonces él fue a buscar a Pablo, según la profecía, según la revelación, la visión celestial que se le había dado a Pablo. La profecía que se le había dado. Dice que y hallándole le trajo a Antioquía, y en Antioquía no regresaron a Jerusalén. En Antioquía, ahí comenzaron. Pablo en este tiempo no era apóstol, Bernabé tampoco. Y comenzaron a enseñar, dice, enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y entonces ellos estuvieron ahí por todo un año. Entonces dice en el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. O sea, unos profetas, más de uno, eran ministerios. No está hablando de que eran personas con el don profético, sino personas que tenían el ministerio profético, eran más de uno. Y dentro de ellos se levantó, dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, o sea que profetizó sobre una gran hambre. Él no le pidió permiso a Pablo, no dice eso. Él no dice, Pablo, permiso, que es que tengo que profetizar algo. No, él lo profetizó a todos, porque tenía que ver con todos. Este mismo profeta se le aparece a Pablo en el capítulo 21, creo. Por aquí. Sí, en el 21. Y le dice, el dueño de este cinto lo van a atar. Y lo van a... No suba a Jerusalén el dueño de este cinto, porque así mismo lo van a atar. Entonces, para terminar, quiero decirles que hoy existen los profetas, que hoy también existen los apóstoles. Entonces, busca al Señor y entonces mira a ver cuál es el ministerio que Dios te ha dado, porque puede ser profeta, puede ser maestro, puede ser apóstol, puede ser pastor, puede ser evangelista. Pero no significa que no existen los profetas. Sí existen los profetas, lo dice la Escritura. No me importa la opinión del hombre, me importa la opinión que dice Dios, que hoy existen los profetas, si no el cuerpo estaría sin un pie, tomando como ejemplo que el pie es el apóstol o el pie es el profeta. Entonces sí existen los profetas, los profetas y lo profético. Entonces quiero terminar acá y quiero orar para que Dios siga haciendo su obra por medio de lo que Él quiere hacer hoy, que es levantar profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Él quiere seguir edificando el cuerpo, su cuerpo. Entonces quiero orar. Sea bendecido y nos vemos en el próximo video, que Dios siga guiando. Rey de gloria, oh Espíritu Santo.
Te pido que tú ministres, Dios mío, que tú toques, Dios mío, Rey de Gloria, a todo aquel que vea este video, Rey de Gloria. Que seas tú, oh Dios milagroso, oh Dios, quien toque, quien siga levantando, oh Jesús, ministerios proféticos, apóstoles, oh Rey de Gloria, evangelistas, Dios mío, maestros, pastores, Rey de Gloria, oh Padre, estos ministerios que son esenciales, Dios mío, para guiar a tu rebaño, Dios mío, los cuales son obreros, Dios mío. Estos obreros, levántalos tú, Dios mío, guíalos tú. Oh Rey de Gloria, solo tú sabes quién puede ver este video, Dios mío, y quién, Dios mío, Rey de Gloria, tiene estos ministerios. Dáselo a entender, Dios mío, revélale, Dios mío, y muéstraselo a Él mismo, Dios mío, porque tú lo sabes todo. En el nombre de Jesús, bendigo, Dios mío, todo aquel que ve este video, para que tú lo unjas, Dios mío, lo toques, oh Rey de Gloria, lo llenes de tu espíritu y que pueda, Dios mío, recibir, oh Rey de Gloria, de tu palabra, de tu enseñanza, de tu revelación, de tu verdad. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, llena todo, Dios mío, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Seas tú guiando toda verdad, mostrando, Dios mío, y testificando de que esta es tu verdad, Jesús. En el nombre de Jesús, te bendigo. Bendición.